Ya está. Ya estamos grabando de nuevo, Juli. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues continuamos. Vamos a seguir hablando de estos productos enfriadores, como es el siguiente, que es el Philodendron, ¿vale? Huambo. El Huambo tiene tropismo hacia riñón y vejiga, ¿vale? Por eso es un gran controlador del síndrome libisúrico, la cistitis, y estas leucorreas amarillas, ¿vale? También tiene tropismo hacia el intestino grueso, es decir, en sí el producto enfría, seca la humedad, es un antitóxico y controla la fiebre por deficiencia, ¿vale? Juli, ¿te puedo interrumpir? Es que soy muy pesada, te voy a preguntar sí, mucho. Claro, Pero no es por tocarte, no soy la típica alumna toca narices, ¿sabes? Es curiosidad. Antes lo que pasa que no te he interrumpido, el diente de león, o por la naturaleza o por lo que sea, no tiene algo de afinidad por riñón o algo, porque el diente de león en teoría es diurético. ¿No tenemos alguna cosa que pueda justificarlo? Pregunto. El diente del león lo hemos No. pasado ya, no hemos dado aún, ¿no? No hemos llegado al diente de león. Yo creo que lo hemos visto antes. La cola de Hemos caballo. visto la Perdón, cola de caballo. la cola de caballo, discúlpame. Ah, vale. A Me ver, lío. ¿sabes qué pasa? Que es diurético, pero por aquella parte de pulmón, ¿vale? Vale. Hay que tener en cuenta que el pulmón también Regula los líquidos, es verdad, tienes regula los razón. líquidos, entonces es diurético, pero por su tropismo Por ahí. pulmón. Vale. Vale. Muy bien. De todos modos, me encanta que me interrumpáis. A mí esto de hacer el monólogo no me gusta nada, pero claro, esta parte es muy teórica y es lo que me toca. Pero me encanta que me interrumpáis y me hagáis preguntas. A mí no me molesta en absoluto, al revés. ¿De acuerdo? Bueno, del felodendro hay que tener en cuenta que tiene la capacidad de enfriar tanto la humedad-calor como el falso calor. Como decía aquí, ayuda a controlar la fiebre por deficiencia, en que ayuda tanto para ese exceso de yang como para esa insuficiencia de yin, ¿vale? Pasamos a la genciana, ¿vale? La genciana Londancao tiene tropismo hacia hígado, vesícula biliar y estómago. Enfría el calor, seca la humedad y seda el calor del hígado principalmente. Es un gran sedador de este fuego de hígado y vesícula biliar y es especialmente útil para sedar la humedad-calor en el ámbito de la madera y calentador inferior, por lo que se utiliza también mucho para la leucorrea, para los pruritos en la zona genital, para la gonorrea y cualquier otro tipo de hongo. Vale. Vamos a pasar a remedios que refrescan la sangre, ¿vale? Claro, se entiende que si refrescan la sangre es porque son algo enfriadores y al mismo tiempo pues nutren el yin y los líquidos. Hay uno que no está aquí tampoco, que no aparece, porque en la antigüedad era muy utilizado, pero actualmente no se utiliza ni siquiera en China, es el cuerno de rinoceronte, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cortaba las hemorragias. Era el mejor para cortar las hemorragias, pero ni se utiliza aquí ni se utiliza actualmente en China. Por ello vamos a pasar a la Rehmannia. La Rehmannia, Sendijuan, tiene tropismo hacia corazón, hígado y riñón, ¿vale? Cuando hablemos de Rehmannia tenemos que pensar en el gran tonificante de yin. Este es el mayor tonificante de yin que hay, ¿vale? Es por excelencia el mejor. Y el siguiente es la Scrofulari, el Swansen. Este tiene tropismo a pulmón, estómago y riñón, ¿vale? Tiene un sabor dulce, amargo y al mismo tiempo salado. Es curioso el sabor de esta hierba, ¿vale? Porque parece un poco incompatible ser dulce y salada al mismo tiempo. Pues esta hierba lo es, ¿vale?
Su función principal es enfriar el calor, nutrir los líquidos y antitóxico, pero también ayuda a disolver los nódulos por esa parte de sabor salada. ¿Vale? Esta se considera como segunda opción para tonificar el yin. Vamos a remedios enfriadores y antitóxicos, es decir, remedios para liberar este calor tóxico que a veces tenemos. El calor tóxico sabemos que normalmente se representa en el cuerpo con síntomas como úlceras, abscesos y lesiones hepáticas. La primera en la que pensaremos será en la madreselva, Yin Yang Huan, que tiene tropismo hacia pulmón, estómago e intestino grueso. Esta hierba enfría el calor, es un antitóxico y dispersa el viento caliente. ¿Vale? Se utiliza muchísimo a nivel tópico en cataplasma para estas úlceras o abscesos. ¿Vale? Diente de león. El diente de león, el Pu Gong Yin, tiene tropismo hacia hígado y estómago. Enfría el calor, es antitóxico y mueve la humedad. ¿Vale? Este es un gran depurativo y es muy bueno para enfriar el calor de hígado que produce las hernias inguinales, las orquitis o la mastitis. ¿Vale? Claro, ya se sabe, aquí en Europa se utiliza mucho el diente de león dentro de todo lo que son preparados para ayudar a eliminar líquidos, se utiliza el diente de león, pero es principalmente por su capacidad para movilizar el hígado, ¿vale? Para movilizar el chi en el hígado, para bajar su fuego, más bien, es un gran depurativo. ¿Vale? Andrografi, Xuan Xian Liang. Este tiene tropismo hacia pulmón, estómago, intestino grueso e intestino delgado. Su sabor es puramente amargo, ¿vale? Por lo que realmente su trabajo se hace mucho desde el ámbito de la madera. Es muy útil para el dolor e inflamación de garganta, para los herpes labiales crónicos o repetitivos, así como para el estreñimiento por calor. La zarzaparrilla, tan conocida también aquí en Europa, Tu Fu Lin, tiene tropismo a hígado y estómago. Es un antitóxico, elimina la humedad y moviliza las articulaciones. Es muy conocida porque antiguamente se utilizaba para el tratamiento de la sífilis. Actualmente realmente se utiliza para el calor en sangre y para el síndrome bioobstructivo por calor. Se puede seguir utilizando en infusiones para estos dolores bioobstructivos. Vamos a la verdolaga. La verdolaga es algo muy curiosa. Perdona, Yuli, una pregunta. Sí. ¿Dolores qué has dicho? Dolores articulares. No, pero algo así, una palabra que no he entendido. ¿El bioobstructivo? Ah, sí, ¿eso qué es? ¿Bioobstructivo? El síndrome bioobstructivo es cuando es por estancamiento de chi. Síndrome por estancamiento de chi que normalmente acompaña humedad. Ya lo entiendo, bioobstructivo. Perdona, es que no entendí. Bioobstructivo, sí. Normalmente es estancamiento de chi que acompaña humedad. Vale, muchas gracias. De nada. Vamos a pasar a la verdolaga. La verdolaga es muy curiosa porque yo no conocía qué acciones tenía y es una hierba que vamos a encontrar comúnmente aquí en el campo.
¿vale? En fin, es una hierba súper común que la gente no sabe que se puede utilizar y que tiene muchísimas funciones, ¿vale? La verdolaga, el ma chi xiang, tiene tropismo hacia el intestino grueso y hacia el hígado, ¿vale? Su sabor es ácido y es fría, ¿vale? Por ello enfría el calor, es un antitóxico, refresca la sangre y es hemostático, ¿vale? Esta verdolaga es genial para la diarrea o evacuaciones con pus y moco, o para el tenesmo. El tenesmo es esa sensación de tener ganas continuamente con deposiciones escasas o casi inexistentes, ¿vale? Para eso es genial la verdolaga, una hierba que la tenemos accesible. Realmente, actualmente en China se ha descubierto que esta hierba también sirve para el tratamiento de algún tipo de tumor canceroso, ¿vale? Y lo que hay que destacar de ella es que ayuda a aumentar la concentración de potasio en sangre. Esta hierba se puede comer en ensalada, se le puede añadir a la ensalada, en que la podemos tomar a diario cuando consideramos que hay un estancamiento de sangre o estancamiento de chi. Vale. También se puede utilizar para cuando haya, en infusión, para cuando haya intoxicaciones. ¿Vale? Es decir, es una hierba muy común aquí en España y que además tiene unas propiedades muy altas. Remedios catárticos, ¿vale? Los remedios catárticos son los que ayudan a movilizar las heces, eliminando el estancamiento alimenticio, el de agua y los líquidos retenidos, ¿vale? Son remedios purgantes. Claro, por supuesto hay que tener en cuenta que son remedios que producen diarrea, por ello podrían lesionar la energía del estómago o intestino. Claro, con frecuencia estos remedios se combinan con remedios que movilizan la energía para incrementar el drenaje. ¿Vale? Cuando hablamos de remedios laxantes, el primero en el que tenemos que pensar es en el ruibarbo, da Juan. El ruibarbo tiene tropismo hacia intestino grueso, estómago, hígado y corazón. Es laxante, rompe estancamientos, seda el fuego, aviva la sangre y es antitóxico. El ruibarbo aquí no es demasiado conocido, actualmente se va conociendo más, pero sin embargo es una planta que existe en casi todos los jardines de media Europa hacia el norte. Por ejemplo, yo es algo que comía cuando era pequeña, pues yo soy de origen británico y para mí uno de mis postres favoritos era el rhubarb crumble, que es una tarta de ruibarbo, ¿vale? Y es curioso porque, claro, este producto es muy amargo, muchísimo, ¿vale? Es amargo y frío. Esto lo que ayuda es a descender y a profundizar. Por ello es el mejor laxante que existe para el intestino, para estos estancamientos intestinales, ¿vale? Y para la hemorragia por la circulación alterada. El siguiente son las hojas de sen, Fan Xie Yi. Que claro, el Fan Xie Yi aquí es muy conocido. El Fan Xie Yi tiene tropismo directo a intestino grueso, es laxante y rompe el estancamiento. Estas hojas son muy conocidas por ser el remedio más indicado para el estreñimiento en calor. ¿Vale? Desde luego aquí la gente sin saber fitoterapia conocen las hojas de sen. Voy a nombrar también el mirabilite, que realmente no es una hierba, es el sulfato de sodio, pero en China también es muy utilizado para los dolores de garganta, para las herpes, ¿vale? Se utilizan en gárgaras.
para las nodulaciones, pero como todo no es una hierba y aquí no se puede utilizar. Pero bueno, os la nombro para que la tengáis en conocimiento. Vamos a remedios laxantes lubricantes, ¿vale? Son remedios que tienen aceites para favorecer la expulsión. Se utilizan principalmente en personas mayores o débiles que tienen insuficiencia de yin, ¿vale? La primera que vemos es la semilla de cannabis, o marren, que esta tiene tropismo hacia el intestino grueso y el bazo. Es un laxante y lubricante del intestino, ¿vale? Por supuesto, se utiliza para el estreñimiento por consumo de líquidos, ¿vale? Especialmente en ancianos y personas de constitución débil o personas que tienen insuficiencia de sangre, ¿vale? Este estreñimiento por insuficiencia de líquidos o debilidad constitucional. La siguiente son las almendras de cerezo de Japón, Yulinre. Estas tienen tropismo hacia intestino grueso e intestino delgado. Lubrican el intestino, movilizan las heces y son diuréticas también, ¿vale? Estas se utilizan para el estreñimiento por falta de hidratación, aun habiendo edema en la persona, y para hemorroides debidos al estreñimiento, ¿vale? Vamos a hablar de remedios catárticos potentes, ¿vale? Estos son grandes purgantes, pero, por supuesto, tienen un efecto muy potente, ayudan muchísimo a eliminar el exceso de líquidos retenidos, ¿vale? A través de la diarrea que provocan, pero, por supuesto, nunca lo daremos a ancianos, ¿vale? Es uno de los remedios que hay que tener muy en cuenta, nunca dar a ancianos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al ser tan potente puede producir, si es consumido más de un día, puede producir una seria insuficiencia de yin, ¿vale? Dentro de estos remedios catárticos tan potentes tenemos dos: la eufobia dulce, Gansui, que tiene tropismo hacia intestino grueso, pulmón y riñón, elimina el agua retenida, elimina la humedad, es un antiinflamatorio, elimina las inflamaciones, ¿vale? Y se utiliza especialmente para el estreñimiento de varios días que causa edema en la cara, ¿vale? Y después tenemos la eufobia grande, el Danji, que también tiene tropismo a intestino grueso, a pulmón y a riñón. También elimina el agua retenida, elimina la humedad, también es un antiinflamatorio. Pero de este lo que tenemos que destacar es que libera la congestión en la cavidad torácica, ¿vale? Y es para el estreñimiento de varios días que provoca edema en todo el cuerpo, ¿vale? La eufobia dulce es un pelín más suave, la eufobia grande es un pelín más fuerte y es para ese estreñimiento que ya ha producido edema general. Judith, dime. Nada, perdona, me he equivocado. Nada, no quería decirte nada. Vale. Perdona. Nada, tranquila. Vale. Remedios que eliminan viento y humedad, ¿vale? Al controlar el viento y la humedad, controlan también el síndrome bioobstructivo, ¿vale? Relajan los tendones y drenan los colaterales, ¿vale? Vamos a empezar por hablar de la Angelica pudicensis, Duhuo, ¿vale? El hígado tiene tropismo sobre hígado, riñón y vejiga. Dispersa el viento y la humedad y quita el dolor y libera la superficie. Esta siempre será la primera elección para eliminar dolor articular y liberar la superficie. De
hecho, el duhuo es una de las fórmulas principales para todo tipo de dolor, especialmente por humedad, frío. ¿Vale? Es la primera opción. También tenemos la raíz de genciana. La raíz de genciana, el yin, tiene tropismo sobre estómago, hígado y vesícula biliar. ¿Vale? Su sabor es amargo y picante, por eso elimina las energías patógenas viento y humedad. Alivia la rigidez en tendones y enfría el calor por insuficiencia. ¿Vale? Es muy usada para la rigidez del cuerpo, especialmente la rigidez tendinosa, y para el dolor ardoso de huesos y articulaciones. ¿Vale? Principalmente porque, claro, cuando hay una insuficiencia de yin, ¿vale? Para ese dolor por insuficiencia de yin. Después tenemos la papaya seca, muguo, que tiene tropismo hacia pulmón y bazo. Esta también relaja los tendones, activa la circulación de los colaterales y disuelve la humedad. ¿Vale? Pero es principalmente un coayudante de las anteriores para trabajar sobre tendones. Las ramas de morera, sanji. Estas tienen tropismo sobre hígado. Elimina el viento, impulsa los colaterales, es gésico y está especialmente indicado para extremidades superiores. ¿Vale? Le caracteriza su indicación para el dolor crónico de hombro por frío y o humedad. ¿Vale? En ese hombro congelado que a veces podemos llegar a ver en consulta, las ramas de morera es una hierba que va a ayudar para ese tipo de síntomas. ¿Vale? Y después tenemos el muérdalo colorado, ¿vale? Sanchisen, que tiene tropismo hacia hígado y riñón. ¿Vale? Esta dispersa el viento y la humedad, tonifica el hígado y el riñón. Por ello, fortalece los huesos y los tendones. Y ayuda a tratar las amenazas de aborto. ¿Vale? Debido al tropismo que tiene, estas son muy indicadas para la debilidad lumbar y de rodillas. Vamos a pasar a remedios que disuelven. Bueno, dentro de los remedios anteriores también podemos hablar del hueso de tigre, pero realmente en la actualidad tampoco se utiliza, igual que tampoco se utiliza el cuerno de rinoceronte. Entonces, bueno, en su momento sí que se utilizaba, pero actualmente ya no. Por supuesto, era el que más se utilizaba como analgésico y para fortalecer los huesos por ser hueso, pero por supuesto fuera de uso. Remedios que disuelven la humedad. Sí, dime. ¿Todas estas plantas aparecen ya en las fórmulas preparadas que se utilizan actualmente? Sí, yo las plantas que os estoy nombrando son plantas que normalmente vais a poder ver luego en las fórmulas que estudiemos. En un principio lo que os hablo es de cada planta de por sí, pero os hablo por encima de cada planta, qué función puede tener, pero todas estas plantas luego las estudiaremos dentro de fórmulas. Vale, gracias. ¿Vale? Sí, hay más plantas, pero no las pongo porque no son las más comunes. De hecho, aquí son las más comunes. Hay algunas que no utilizo o no voy a nombrar porque son menos comunes. Bueno, dentro de los remedios para la humedad, la primera que tenemos que nombrar es la atractiloides. De hecho, si os ha llegado las plantas que mandó Liu, la atractiloides es una de ellas, es una de las plantas que tenéis. ¿Vale? Si la probáis, tiene un sabor ligeramente picante y amargo. ¿Vale? Esta es el kansu.
Su tropismo es hacia bazo y estómago. Claro, seca la humedad, revitaliza el bazo, dispersa el viento. Claro, internamente se ayuda a secar esa humedad turbia, ¿vale?, que podemos encontrar. Por supuesto, esta planta es muy importante para mover la obstrucción del yaw medio y para revitalizar el bazo. Por norma general, en cualquier fórmula que podamos buscar para trabajar sobre el bazo, vamos a encontrar el dactyloides. Corteza de magnolia. La corteza de magnolia, houpo, tiene tropismo hacia bazo, estómago, pulmón e intestino grueso. Esta moviliza la energía, seca la humedad, disuelve las masas y es antiasmático por su tropismo por pulmón. ¿Vale? Su característica principal es que moviliza el chi evitando la humedad, además de liberar el estancamiento alimentario por su tropismo hacia estómago. ¿Vale? Taronjil, Huoxiang. Esta tiene tropismo hacia bazo, estómago y pulmón. También dispersa la humedad, libera la energía patógena del calor de verano y armoniza el centro. ¿Vale? Esta se utiliza muchísimo para el tratamiento del vómito por humedad dentro del ámbito de la tierra. Es decir, cuando encontramos humedad tanto en bazo como en el estómago. Amomo velloso, Sarren. Esta tiene el tropismo hacia bazo y estómago. ¿Vale? Transforma la humedad, moviliza el chi, calienta el centro y relaja el feto. ¿Vale? Esta sirve para movilizar todo lo estancado en la zona centro, en el Ming-Men. Y la podemos comparar con un efecto muy similar al Renmai 12, a Zhonghuan. ¿Vale? En su efecto terapéutico es similar al Renmai 12. Luego tenemos el cardamomo, Baidohuo. Esta tiene tropismo hacia pulmón, bazo y estómago. También transforma la humedad, moviliza el chi, calienta el centro y controla el vómito. El cardamomo se utiliza para la distensión abdominal y epigástrica, ¿eh? Y la falta de apetito y para controlar el vómito, como ya hemos dicho. ¿Vale? Luego tenemos el fruto hierba, Gankao, que esta tiene tropismo hacia bazo y estómago. Seca la humedad, calienta el centro y trata el paludismo. En su momento era muy importante por eso. Actualmente realmente se utiliza en combinación con otro tipo de hierbas. Vamos a remedios que eliminan humedad por diuresis. ¿Vale? Aumentan la diuresis haciendo que los líquidos retenidos en el interior, humedad, sean eliminados por medio de la orina. Aquí nos encontramos con la poria. La poria, si no me equivoco, también la habéis recibido, ¿sí? Será blanquita dentro del paquete. A mí es que no me ha llegado, si no os la enseñaría. Pero no. La poria la habéis recibido también. Es muy importante también por sus funciones. ¿Vale? Tiene tropismo hacia riñón, bazo y corazón. Elimina la humedad a través de la diuresis, pero tonifica el bazo y calma el espíritu. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esta planta ayuda a favorecer la eliminación del agua sin lesionar la energía, ¿vale? Siendo muy potente para la diuresis. Y por eso es tan importante la poria, porque es muy diurética, pero no lesiona la energía, ¿vale? Esta planta se podría equiparar o es muy equivalente a bazo 9, Jinling Quan. ¿Vale?
Ahora tenemos la lisma, ¿vale? Lisma, bueno, pues tiene tropismo hacia riñón y vejiga. También elimina la humedad por diuresis y enfría el calor, ¿vale? Esta se utiliza muchísimo para lo que es el calentador inferior, ¿vale? Lágrima de Yo, el yin-yin-ren. Esta tiene tropismo hacia bazo, estómago y pulmón. Por supuesto, elimina la humedad también por diuresis, ¿vale? También tonifica el bazo, inmoviliza los estancamientos y ayuda a expulsar la pus, ¿vale? Esta es muy útil porque tiene un sabor insípido que ayuda a eliminar la humedad y a revitalizar mucho el bazo. Es muy similar a la poria, pero la poria es más efectiva por la parte de que consume menos energía, ¿vale? Esta es un excelente modificador, ¿vale? Y se utiliza muchísimo para la cistitis. Es para lo que más tenemos que indicarla. Llegamos al Yanten mayor, Che Jiangxi. Tiene tropismo hacia riñón, hígado y pulmón. Es un diurético, drena la obstrucción urinaria, disuelve la flema, enfría el hígado y limpia el pulmón. El Yanten mayor también es algo que vamos a encontrar muy fácilmente aquí en el campo, ¿vale? Se utiliza mucho para la disuria, para esa micción gota a gota, ¿vale? Al ser enfriador del hígado, también se utiliza para el enrojecimiento ocular, para la visión borrosa. Bueno, dentro de estos productos también podemos hablar del talco, ¿vale? No se utiliza tampoco dentro de la formulación china aquí, ¿vale? Pero es en disolución muy indicada para las insolaciones y la sed ansiosa que seca, ¿vale? Planta papel de arroz, ¿vale? La planta papel de arroz también es conocido como un tipo de ginseng, el tongkao. Tiene tropismo hacia el pulmón y el estómago. Es diurético, también para la micción en gotas, y destaca también por hacer brotar la leche, ¿vale? También se utiliza para el goteo postmiccional, es decir, estas personas que después de orinar aún tienen la sensación de ese pequeño goteo. Pues esta planta es para eso. Llegamos a la manzanilla real. La manzanilla real, Jinchen Hao, tiene tropismo hacia bazo, estómago, hígado y vesícula biliar. También es diurética y elimina la ictericia por ese tropismo hacia hígado. Se utiliza como elemento principal en síndromes por invasión de energías patógenas, humedad y calor, con sofocamiento, y esto es la ictericia, ¿vale? Para la ictericia que sea siempre del tipo yang. La eufobia que hemos mencionado antes, esta es diferente, Sechi no es tan agresiva como las anteriores, ¿vale? También se utiliza para eliminar la humedad, es relativamente potente para trabajar el edema, sobre todo edema en las 4 extremidades, ¿vale? Vamos a hablar ahora de remedios que calientan el interior, ¿vale? Estos remedios van a ser de naturaleza picante, bueno, de naturaleza caliente y de sabor picante. El primero del que vamos a hablar es el acónito, Fuzi. Este tonifica riñón, bazo y corazón. Por supuesto, el acónito tiene la función de fortalecer el yang del corazón
para que éste promueva la circulación de la sangre y en la región inferior del cuerpo. Es un macrotonificante del yang riñón. Alimenta el fuego, fortalece la energía yuan de origen, que ya esté agotada, y ayuda a recuperar y a revitalizar al enfermo. El problema que nos encontramos con el acónito es que en Europa su uso está muy limitado, ¿vale? Porque se considera un veneno, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo sustituyen por otros que vamos a ver. Jengibre seco. Hemos hablado antes del jengibre fresco con cante y ahora vamos a hablar del jengibre seco, el ganglion. Este tiene tropismo hacia pulmón, bazo, estómago, corazón. Calienta el yang medio del pulmón y transforma todo lo que son los líquidos patógenos, ¿vale? Este se utiliza especialmente para síndromes de frío en bazo y estómago, es decir, para vómitos, diarreas y similares. Por supuesto, también calienta y dispersa el frío de pulmón, ¿vale? Es decir, pensaremos en el jengibre seco siempre que queramos calentar el yang medio. Bueno, la canela en corteza, ¿vale? Rou Ji. El Rou Ji tiene tropismo hacia riñón, bazo, corazón e hígado, ¿vale? Este tonifica el fuego verdadero. Tiene un efecto ayudante del yang y dispersa el frío. Se utiliza para cuando el yang de la persona está muy hundido y se manifiesta por frío en las extremidades, dolor y frío en el abdomen, heces blancas o pastosas, ¿vale? La corteza de canela es muy calentadora también, ¿vale? Tiene un uso en especial también muy interesante porque se puede utilizar en emplasto para la parálisis facial. ¿Vale? Yuli, pregunta. Sí, dime. La canela que encontramos que se utiliza en cocina, en repostería, es la corteza, ¿no? Es la corteza, sí. La canela en rama no se encuentra habitualmente. No, la canela en rama no se suele encontrar fácilmente, aunque cuando vayamos muchas veces pone canela en rama, realmente sí, esa es corteza de canela, ¿vale? Que es la que vamos a encontrar normalmente. La verdadera corteza canela en rama es muy cara y muy difícil de encontrar, ¿vale? Bueno, pues eso. Sí, esta la que encontramos es la corteza de canela. Pero bueno, tiene una acción muy fortalecedora del centro, por lo que también nos resulta muy interesante, ¿vale? Y es la que normalmente encontraremos en las fórmulas. Ok, vale, gracias. A ti. Evodia. La Evodia Buzuyu tiene tropismo hacia hígado, bazo y estómago. También calienta el medio, controla la diarrea, ¿vale? Esa sensación de dolor, de diarrea en el ombligo, ¿vale? Y ayuda a depurar el hígado. Por supuesto, es curiosa porque la Evodia, para trabajar la diarrea, se puede también poner en el ombligo, ¿vale? Claro, es para esa diarrea que tenemos la sensación desde el ombligo y entonces, como va directamente relacionado, la podemos poner en el ombligo con una tirita y llevarla ahí en lugar de ingerirla. Dicho esto, voy a comentaros también, porque a lo largo a lo mejor se me olvida en otro momento, que a mí me gusta usar la fitoterapia, ya las fórmulas, ¿vale? Nunca la fitoterapia suelta, las fórmulas, en niños pequeños. Yo aconsejo que muchas veces, en lugar de dar la tomada, se ponga en el ombligo, ¿vale? En nuestro ombligo tenemos una capacidad muy grande de absorción que no conocemos
Y entonces sí que me gusta para los niños, incluso para los bebés que puedan necesitar por alguna razón usar fitoterapia, ponérsela en el ombligo, ¿vale? Trituradita y en el ombligo tapada con, bueno, pues con un pequeño trapo o lo que sea, para que por medio del ombligo absorban los nutrientes. Como es depurativa del hígado, la evodia también se utiliza para la orquitis y las hernias inguinales, ¿vale? Y dentro de las diarreas que trata mucho la diarrea matutina. El clavo, yin xiang. Este tiene tropismo sobre bazo, estómago y riñón. También calienta el centro y desciende la energía rebelde. Por ello se utiliza para el vómito y para el hipo, ¿vale? También se puede utilizar para la impotencia que es debida a la insuficiencia de yang de riñón. Hinojo. El hinojo, el xiao huin yang, tiene tropismo a bazo, estómago, hígado y riñón, ¿vale? Es un sabor picante y es tibio. Esta sirve para entibiar el hígado y calentar el riñón, promover la circulación y eliminar el dolor. También alivia el frío de estómago, ¿vale? Una de sus funciones es depurar el hígado, ¿vale? Claro, como ya he dicho, se utiliza mucho para eliminar el dolor que viene relacionado con ese estancamiento de sangre debido a la función del hígado, ¿vale? Es curiosa esta hierba porque frotar hinojo en la zona testicular alivia el dolor en la zona. Bueno, tiene su aquel. Pimienta negra. La pimienta negra, Hu Xiao. Esta tiene tropismo sobre estómago e intestino grueso. Claro, es picante y es caliente. Esa, la pimienta negra la conocemos, eso. Calienta el centro y dispersa el dolor, ¿vale? Principalmente sirve para eso. Realmente la pimienta negra se utiliza en muchas fórmulas para mover, principalmente para mover, ¿vale? Bueno, vamos a remedios que regulan el movimiento del chi, ¿vale? Estos son remedios aromáticos, cálidos y de sabor picante y amargo, ¿vale? Normalmente el movimiento de la energía se altera cuando hay alteraciones funcionales en pulmón, hígado, bazo y el estómago. Por lo que por norma general estos medicamentos van a tener tropismo con estos órganos, ¿vale? Bueno. Cáscara de mandarina, Shenpi, bazo y pulmón, ¿vale? El Shenpi regula la energía, equilibra el yang medio, seca la humedad y transforma la flema. Esta se utiliza muchísimo para el síndrome de obstrucción del calentador medio por energía patógena o por humedad tibia, ¿vale? Por su gran efecto secante de la humedad. Esta se utiliza muchísimo dentro de las fórmulas para la humedad. Cáscara de mandarina verde, Qingpi. Esta tiene tropismo sobre hígado, vesícula biliar y estómago, ¿vale? También tiene un sabor amargo y picante y es tibio. Depura el hígado, rompe sus estancamientos y los estancamientos alimentarios. Por lo que la destacaremos mucho para eso, para romper los estancamientos, sobre todo el estancamiento de chi. Naranja agria inmadura, Xixi. Tiene tropismo hacia bazo, estómago e intestino grueso.
Esta también se utiliza para romper el estancamiento de chi, ¿vale? Ayuda a digerir las obstrucciones alimentarias, disuelve la flema y elimina las masas. Realmente no hay grandes diferencias entre la cáscara de mandarina verde y la naranja agria, ¿vale? Son muy similares. Y sus funciones dentro de las fórmulas van a ser muy similares. Va a depender de si queremos trabajar más hacia la parte superior del digestivo o la parte inferior del digestivo. Ajuncia, la chufa. Aquí en Valencia se utiliza muchísimo la chufa y aún así hay mucho estancamiento. O sea que es muy extraño, pero bueno. Xianfu. Tiene tropismo hacia corazón, pulmón y vejiga. La chufa principalmente mueve la energía, ayuda a depurar el hígado, regula la menstruación y el dolor ginecológico. ¿Vale? Es un analgésico y yo es algo que recomiendo mucho el uso a las mujeres por el tema de ayudar a la regulación, ayuda a la sangre, a la generación de sangre y también se utiliza para la fibromialgia. En fin, que podemos ver que hay cosas que comúnmente conocemos, pero realmente no conocemos el poder de lo que comemos a veces. Sándalo, Tanshan. Tiene tropismo hacia bazo, estómago y pulmón. Tiene un sabor picante, aunque es neutra de naturaleza, ¿vale? Esta favorece la circulación del chi, armoniza el centro, y elimina el frío. Se utiliza muchísimo para el dolor abdominal por frío. Vale. Estoy oyendo por ahí al fondo a Liu. Sí, y eso que he cerrado la puerta. Sí, yo me he parado por si acaso era alguien preguntando algo, pero... No, he cerrado la puerta y todo. Es que tenía el altavoz puesto muy bajo, pero es que no te oía, precisamente claro. para evitarlo, pero es que digo, ya lo tengo que subir porque si no, no te oía. Claro. No te preocupes. Bueno, vamos a hablar de remedios digestivos, ¿vale? Claro, por supuesto, como su nombre dice, estos ayudan a hacer la digestión, ayudan a movilizar el estancamiento alimentario y principalmente regulan el calentador medio. ¿Vale? El primero del que vamos a hablar es el espino blanco, el Tanshan, que su tropismo es hacia el bazo, el estómago y el hígado. Este espino blanco nosotros lo podemos encontrar fácilmente también en el campo y se utiliza el fruto, ese fruto rojo que vemos a veces por ahí. Este ayuda a digerir el estancamiento alimentario y activa la circulación de la sangre, dispersando también el estancamiento de la sangre, ¿vale? Se utiliza para el dolor abdominal por el estancamiento, ¿vale? Y es muy importante para ese dolor abdominal por estancamiento sanguíneo después del parto, ¿vale? Yoli, perdóname, Ana y sus preguntas. Sí, dime. El espino blanco yo lo he utilizado para hipertensión. Sí. Sí. Y entonces, se activa la circulación de la sangre dispersando eso estancamiento. Es que no lo sé, perdóname, mis conceptos. Sí. Vale. Claro, hay que tener en cuenta que el espino blanco tiene tropismo hacia hígado. Entonces, lo que hace es movilizar la sangre. La hipertensión se da por exceso de yang, ¿vale? Pero muchas veces por estancamiento de sangre también, ¿vale? Sí, entonces, al movilizar la sangre, ayuda a bajar la hipertensión. Sí, tienes razón, sí. ¿Vale? Sí, claro, la hipertensión se puede dar en muchos campos y uno de ellos es el estancamiento de sangre, ¿vale? O estancamiento de chi en el hígado. Y como tiene tropismo hacia hígado, por ahí funciona. Vale.
Gracias, Julie, perdona. No, al revés. Bueno, levadura medicada. Senku. Esta tiene tropismo hacia bazo y estómago. Es un digestivo y armoniza, por supuesto, bazo y estómago. Este es el primer producto para problemas de indigestión, para estancamiento alimenticio, para la sensación de plenitud abdominal y epigástrica, para la distensión abdominal y la diarrea con borborismos. ¿Vale? Lo que es en Europa podremos encontrarla dentro de alguna de las fórmulas de fitoterapia, pero aquí en España no está permitida su uso. Pero bueno, ahí está. Pero, sin embargo, es buenísimo. En algunas otras fórmulas dentro de Europa sí que se pueden. Y no. Semillas de rábano. Laifusi. Las semillas de rábano tienen tropismo hacia bazo, estómago y pulmón. Estas ayudan a digerir el estancamiento alimentario, descienden el chi contracorriente y transforman la flema. ¿Vale? La tendremos en cuenta para la tosferina, por ejemplo, o para ese tipo de problemas de flema en pulmón. Bueno, remedios hemostáticos. Estos son los remedios que evitan el sangrado, tanto interno como externo. El primero que encontramos es el cardo pulmoso, de allí que tiene tropismo hacia hígado y corazón. Este refresca la sangre, detiene el sangrado, rompe estancamientos y elimina abscesos. Este se deja secar, se toma seco por supuesto con la gran mayoría y sirve para diarrea con sangre por hemorroides. Se utiliza para eso también. Cardo santo, xianyao. Por supuesto, también se utiliza, tiene tropismo hacia hígado y corazón, ya que es de la misma familia, refresca la sangre, detiene el sangrado y elimina abscesos. ¿Vale? Esta es, bueno, otra opción a la anterior, no tiene más, pero se utilizan las fórmulas. La falsa ortiga. La falsa ortiga, el Sumagen, refresca la sangre, detiene el sangrado y tranquiliza el feto. Esta es una de las que se utilizan mucho en algunas de las fórmulas y se tiene muy en cuenta por su poder enfriador, ¿vale? Para la cistitis. Agrimonia, Xianghekao. Esta también detiene el sangrado, es astringente, ya que detiene la diarrea, ¿vale? Y es vermicida. Esta, la agrimonia, que la encontramos también con cierta facilidad aquí, se puede utilizar en infusión para detener el sangrado de la nariz, ¿vale? También se puede utilizar en infusión fría para las hemorroides, de forma local. El lavado con la infusión en frío para las hemorroides. Y en cataplasma para abscesos o úlceras. Julie. Sí. Miguel pregunta si la ortiga falsa no tiene entropías. ¿La ortiga falsa no tiene? Entropías. Ah, sí, claro, que me las he saltado. Ah, vale, y ni siquiera están puestas y en la otra tampoco. Ay, pues eso ha sido un fallo mío. Sí, tiene tropismo hacia corazón e hígado también. ¿Vale? Claro,
Hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de remedios homostáticos, por norma general, estamos hablando de que van a tener tropismo hacia los que realmente gobiernan sobre la sangre, que es el hígado y el corazón. ¿Vale? Y la agrimonia, que tampoco está puesto, tiene sobre pulmón, hígado y bazo. Por eso tiene la capacidad de astringir la diarrea también. Rectificaré, me voy a apuntar, rectificar, meter esto para pasar, cuando os pase los apuntes que lo tengáis puesto, ¿vale? Un segundo. Actividad falsa. Y, vale, y así cuando os pase los apuntes lo habré rectificado. Bueno. Remedios que avivan la sangre, ¿vale? Su función es fluidificar, agilizar la circulación y romper el estancamiento sanguíneo. Realmente estas fórmulas son una gran solución a muchísimas patologías, ya que muchísimas patologías, sobre todo en la actualidad, se deben a estancamientos. Bueno, la primera que vamos a hablar es Xuanxiong, que realmente en castellano no tiene traducción, es el Ligusticum huiliti, un nombre algo complicado. Tiene tropismo hacia hígado, pericardio y vesícula biliar. Ayuda a fluidificar la sangre, a romper estancamiento sanguíneo y a eliminar el viento. Su función principal realmente es justamente esa, fluidificar la sangre, ¿vale? Va a ser siempre el primer remedio en el que pensemos para movilizar la sangre y romper los estancamientos. También se puede usar a nivel tópico para las hemorroides. Bueno, vamos a hacer el segundo receso, vamos a parar 5 minutitos y ahora enseguida nos volvemos a ver. Julie, Dime. Julie Cielo, antes de desconectarme, yo empiezo en la otra sala, en teoría empiezo a hablar a las 12:30. Entonces yo lo que voy a hacer es cuando volvamos del otro descanso, o sea, yo empiezo a grabar y tal, aunque no esté en la sala, pero sigue todo igual, aunque me veas la silla vacía, Julie. Vale, perfecto. Gracias. Muy bien.